Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Esos serán los textos o los versículos que estaremos considerando para desarrollar nuestra enseñanza en la mañana de hoy, que tiene como título En esto pensad. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En esto pensad. En el mensaje anterior, en el que nosotros estuvimos considerando en la serie de sermones que el apóstol Pablo ha venido trayendo acerca de la iglesia de Filipo, nosotros vimos cómo el apóstol Pablo nos llamaba a perseguir tres virtudes con tal de preservar la estabilidad en nuestras relaciones, no solo a nivel congregacional, sino en todas aquellas áreas que escalan al orden interpersonal. El apóstol Pablo nos llamaba a mantener o a sostener un gozo ininterrumpido. Pero también veíamos cómo nos llamaba a manifestar gentileza en vez de rudeza. Nos llamaba también el apóstol Pablo a depositar todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades delante de Dios, hacerlo a través del medio que Él ha ideado, como es la oración. Ahora, si usted se pone a meditar detenidamente sobre estas exhortaciones que ya estuvimos viendo, que ya estuvimos considerando, usted podrá notar que Pablo está dando estas exhortaciones o haciendo estos llamados con tal de sobreguardar la estabilidad espiritual y emocional de la iglesia local. Pablo quiere sobreguardar la estabilidad espiritual, pero también emocional de esa iglesia local. Ahora, Pablo era consciente que cada una de esas amenazas representaban artimañas de parte de Satanás. Cada una de estas cosas a las que él nos ha venido exhortando representan formas en las que Satanás ha querido cobrar ventaja sobre la iglesia para destruirla, para provocar la desunión en medio de los miembros que la conforman. Así que son artimañas de Satanás con la intención de desarticular el trabajo que Dios había iniciado en la iglesia local de Filipo. Así que con esto en mente, y a punto de cerrar su carta, porque si usted se fija bien, ya estamos en el capítulo 4, estamos en la parte final, a punto del apóstol Pablo cerrar su carta, nos brinda una estrategia. Se trata de la mejor estrategia que nosotros pudiéramos emplear para vencer cualquier lucha espiritual que nosotros estemos librando. Una estrategia vital para nosotros poder salir victoriosos en estas luchas espirituales que a diario libramos. En estos versículos que acabamos de leer, nosotros encontramos dos exhortaciones más. Una exhortación a la meditación y una exhortación a la aplicación o a la práctica. Una exhortación a la meditación y una exhortación a la aplicación o a la práctica. Nosotros veremos entonces estos dos deberes llamándolos lo que debemos pensar y lo que debemos hacer. Lo que debemos pensar y lo que debemos hacer. Ese será todo el bosquejo que nos estará acompañando en la mañana de hoy. Sin embargo, no estoy terminando mi introducción. Quiero ser amplio al introducir lo que voy a estar diciendo, con tal de que nosotros podamos tener una orientación mucho más amplia y detallada de aquellas cosas que el apóstol Pablo está a punto de mencionar en forma de imperativo. Lo que debemos pensar, pero también lo que debemos hacer. Y es claro que el apóstol Pablo está pidiendo que nosotros seamos capaces de meditar, de reflexionar,
Tú, mi hermano, tienes que reflexionar y luego practicar lo que ya has reflexionado. En eso consiste todas las exhortaciones que el apóstol Pablo en esta mañana nos entrega. Reflexionar para luego aplicar lo que ya hemos reflexionado. Ahí está toda la estrategia que el apóstol Pablo nos está entregando con tal de librar esta batalla espiritual que nosotros estamos librando. El apóstol Pablo es claro al mencionarnos y al ser intencionales, diciéndonos que nosotros antes de actuar debemos pensar. Santiago también en el capítulo 1, versículo 22 nos dice que no seamos oidores solamente de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de la misma. Por ende, la meditación a la que Pablo nos está llamando en el versículo 8 tiene que ver con la actividad de nuestra mente. Si algo necesitamos poner a trabajar es nuestra mente. Y luego de aquellas cosas que hayamos meditado, que hayamos pensado, entonces debemos darnos a la tarea de aplicarlo, de practicarlo. Practicar la enseñanza tiene que ver con la actividad de mi voluntad. Una voluntad que está sujeta a lo que ya hemos estado considerando. Pablo sabe que nosotros, mi hermano, vivimos lo que pensamos. Vivimos lo que pensamos. No hay o no ha habido en tu vida ni en la mía una sola experiencia que nosotros hayamos cometido o alguna acción que hayamos cometido si antes no la hemos pensado. Esa idea que viene a nuestra mente luego de que nos equivocamos, que decimos es que lo hice sin pensar, no es cierta, no es verdad. Aún nuestros errores han sido errores calculados y pensados. Nos hemos equivocado, sí, nos hemos equivocado, pero no lo hemos hecho sin antes haberlo pensado. Antes de nosotros pecar de palabra o de hecho, hace mucho tiempo ya hemos venido pecando, pero lo hemos venido haciendo de pensamiento. Toda acción, mis hermanos, va precedida de un pensamiento, sea malvado o santo. Así que yo no pierdo la batalla o gano la batalla en un terreno diferente al de la mente. Esa es mi mente en el que yo me encuentro batallando. Satanás ha tratado desde el jardín del Edén de hacer algo, cultivar nuestra mente, cultivar nuestra mente. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente. Voy a leer en otra versión bíblica. Dice, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que le pasó a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3? Bueno, que Eva fue engañada porque dejó de pensar conforme a la verdad revelada por Dios. ¿Cuál era la verdad revelada por Dios en ese momento cuando ellos no tenían lo que nosotros tenemos en nuestras manos, las Escrituras? Bueno, la verdad revelada por Dios era el mandato directo que Dios le había entregado a Adán. Cuando ella dejó de pensar en esa verdad con sinceridad, entonces transgredió la ley de Dios. Pablo está tratando de establecer una relación entre la forma en la que Satanás está tratando de ganar mi mente y esa forma con la que Satanás trata de ganar nuestra mente es haciéndonos dudar de la verdad de Dios. Por eso lo que le dijo a Eva era con que Dios ha dicho. Y de esa misma manera, Satanás viene a cultivar nuestra mente con preguntas que nos hacen razonar acerca de si lo que estamos creyendo realmente es verdad o no es verdad. ¿Será verdad
que un cristiano no puede hacer esto? ¿Será acaso verdad que la Biblia prohíbe tal cosa? Estas cosas que vienen a nuestra mente, estas preguntas, son estrategias de Satanás que está buscando cultivar nuestra mente para llevarnos a dudar de la verdad revelada del Señor. Pero estas preguntas son solo la punta de un iceberg de todo lo que ya nuestras mentes han venido fundamentando. Pablo nos dice que si nosotros dejamos que la mente sea dominada por el enemigo, difícilmente nosotros vamos a sobrevivir a sus ataques. La mente, sin lugar a dudas, es el campo de batalla donde el enemigo está presente todos los días. En este mismo instante, después de meditar en el sermón por la tarde, Satanás está presente buscando cultivar nuestra mente. Estoy seguro que muchos de ustedes han podido escuchar ese adagio popular y tal vez hasta lo han podido expresar. Han podido pensar y opinar en aquella frase que se dice de forma popular de que uno es lo que uno come. Uno es lo que uno come. Pero también se podría decir que uno es lo que uno piensa. Dios ha estado tratando, al igual que Satanás, de cautivar, de capturar mi mente. Pero ha tratado de hacerlo vía su palabra. Satanás está dispuesto a hacer exactamente lo mismo, pero con cosas que no son verdad. Hoy Satanás ha ideado una estrategia para ganar la mente de las personas y es diciéndole que no tienen que pensar. Lo que tienen es que sentir. No necesitas pensar. Tú lo que necesitas es sentir. Y si te sientes bien, entonces sigue adelante. No hay razón para que te detengas pensando en cosas que no te hacen sentir bien. Esa ha sido una de las estrategias presentes de Satanás para ganar nuestra mente. A nosotros nos ha tocado vivir en una generación en la que se le ha dado muy poca importancia al pensar. Se le ha dado poca importancia al pensar. Hay dos cosas que han reemplazado el pensar en nuestros días, en la iglesia de nuestros días. Una de esas cosas que han reemplazado el pensar son las emociones y el pragmatismo. Las emociones y el pragmatismo. Estas dos cosas han reemplazado la idea de pensar. En otras palabras, nos interesa más nuestros sentimientos y nuestro éxito. Son pocas las preguntas que se pueden hacer cuando estamos tomando o a punto de tomar una decisión de si aquello que estamos dispuestos a hacer es verdad. De si aquello que estamos dispuestos a hacer es bíblico. De si aquello que estamos dispuestos a hacer o que estamos haciendo es bueno o es malo, si nos sentimos bien. Más bien la pregunta que la gente comúnmente se hace cuando va a tomar una decisión o está en medio de una decisión es si nos da resultado. ¿Está dando resultado? Entonces eso debe ser bueno. Es pragmatismo, puro pragmatismo. ¿Te hace sentir bien? Entonces eso debe ser bueno. ¿Cómo me hará sentir? ¿Cuántos resultados me dará? Son cosas que ha venido impulsando Satanás en medio de esta generación con tal de ganar su mente. Así que esto es lo que le interesa a muchas personas. Poco le interesa saber si algo es verdad o no. Mientras dé resultado y te haga sentir bien, entonces ¿por qué cambiarlo? La gente hoy no va a la iglesia incluso a pensar. No viene a la iglesia a pensar porque le parece que se sienten como si estuvieran en una academia. Como que es que no siento el Espíritu Santo. No me siento como con la unción. Ni unción, ni Espíritu Santo. Es desde la Escritura que el Espíritu Santo va a orar en el corazón del pecador. Es desde la exposición clara de la Escritura
que tu corazón puede ser transformado por Dios. Es desde la comprensión de aquellas verdades fundamentales en las Escrituras que nosotros podemos brindar adoración a nuestro Dios. No es a través de sentir, no es a través de las luces, no es a través de la ambientación, no es a través de ninguna de esas cosas. Pero eso es lo que las personas quieren buscar en la iglesia de hoy. Quieren conseguir un estímulo emocional para poder entonces subsistir gozosamente el resto de la semana. Y esto no es más, mi hermano, que una droga. Es como si vinieran a drogarse y luego el próximo domingo necesitaran una dosis más. Pero cuando vamos a las Escrituras, nosotros vemos la grandísima importancia que Dios le da al pensar, que Dios le da a utilizar nuestra mente. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos el libro del profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18, nos damos cuenta, mi hermano, que Dios nos llama a estar a cuentas con Él. Isaías 1, verso 18. Dice así la Escritura: venid ahora, ¿y qué? Y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Ven ahora y vamos a razonar. Es decir, vamos a pensar, vamos a considerar este asunto, vamos a discutir este asunto. El Señor llama al pecador a razonar, a meditar en su gran misericordia. Y para eso el pecador debe hacer uso de su mente. Miren lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 27 y 31. Dice: entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. En la traducción de la Nueva Traducción Viviente, el Señor, en medio de este discurso, de esta parábola, le habla a este hombre diciéndole: mira, si ellos no piensan y no escuchan lo que dice la Escritura, entonces no habrá forma de que ellos vengan y se arrepientan. Dios obra en el pecador no por medio de algo visual que impacte sus emociones, sino trayendo la verdad a su mente. Yo le doy gracias al Señor, porque muchas de las personas que hasta hoy han venido por primera vez a nuestra iglesia y permanecen en nuestra iglesia, lo han hecho por la palabra de Él. Y doy gracias porque de verdad no hay otra forma de que algunas personas puedan quedarse con nosotros. Ni músicos tenemos. Es la palabra del Señor la que va a transformar el corazón del pecador. Y no estoy diciendo con esto que lo demás no lo quisiéramos tener, solo que no hay una manera en la que las personas puedan estimular muchas de sus emociones, sino a través de la Escritura, de la exposición de la palabra de Dios. Dios llama al pecador a pensar. Él dio su revelación escrita para que nosotros le conozcamos leyéndola, meditando en aquello que hemos leído. Así que la mente tiene que absorber la palabra de Dios. La palabra nos obliga a hacer uso de nuestra mente. Nos pide que amemos a Dios, ¿con qué? Con todo nuestro corazón. Sí, ¿con qué más? Con toda nuestra fuerza. ¿Y con qué más? Con toda nuestra mente. Nos dice que somos bienaventurados cuando nosotros meditamos en su ley día y noche. ¿Y cómo meditamos? Hay un hermano que me preguntó cómo yo puedo meditar. Y él de pronto tenía la idea de que meditaba en una especie de trance espiritual. Como que ponía las manos así,
se sentaba en una sombra contemplando el sol y el cielo, y de esa forma meditaba. Y yo le dije, mira, tú tienes que meditar vía la palabra de Dios. Aquellas verdades que conoces de la palabra de Dios, aplícalas a ti. Piensa cómo ellas lucen en ti, cómo ellas te desafían a ti. Medita en su verdad día y noche. La Biblia nos enseña que tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, así es el hombre. Es decir, que nuestra manera de pensar determinará nuestra manera de vivir. No en vano la Biblia enfatiza que el justo por la fe vivirá, es decir, por aquello que cree y por aquello en lo que confía. Justamente esto es lo que Pablo se encuentra haciendo en los versículos 8 y 9. En estos versículos nosotros leemos que Pablo inicia con una frase concluyente. Él dice, por lo demás. Ese por lo demás nos da la idea de que está concluyendo lo que ha venido diciendo. Y esto sonaría más o menos así. Por el resto que me queda de decir, déjeme añadir algo más. Y entonces pasa a decir todo lo que hemos estado mencionando. Este versículo nos transmite, mis hermanos, un llamado a regular nuestros pensamientos. Eso es lo que nosotros podríamos sustraer de todo lo dicho. Tenemos delante de nosotros un llamado a regular nuestros pensamientos. Porque una manera de perder la cordura, una manera de perder la paz, una manera de perder las fuerzas para perseverar es recrearnos en pensamientos indignos, injustos e impuros. Este es el llamado de Pablo a los creyentes cuyas mentes tiempos atrás habían sido entenebrecidas por el pecado, al igual que la mente nuestra. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de nuestra mente. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos desde el 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Renovaos en el entendimiento de vuestra mente. La transformación que Dios obra es por medio de su Espíritu. Esta se lleva a cabo principalmente en nuestra mente. Siempre tenemos la necesidad de seguirnos renovando en nuestra mente. ¿Por qué tenemos la necesidad de, aún siendo cristianos, seguir renovando nuestra mente conforme a la voluntad de Dios escrita en la Escritura? ¿Por qué? Bueno, por causa del pecado remanente que aún mora en nosotros. Nuestras mentes también se pueden encontrar, aún siendo cristianos, sumergidas en cosas que no son honestas, en cosas que no son dignas, en cosas que no son verdad, por causa de ese pecado remanente. Y ahora Él nos dice que pensemos entonces en aquellas cosas que corresponden al estándar de Dios. Lo que dificulta muchas veces saber si mi pensamiento corresponde al estándar de Dios o no corresponde al estándar de Dios es que tenemos una gran dificultad para encontrar el estándar de Dios. Se nos dificulta considerar abiertamente lo que es pecado. El pecado ha pasado a ser algo subjetivo aún en la iglesia de Cristo. A algunas personas les parece algunas cosas pecados y a otras no. Todo depende de la libertad de la conciencia. Se nos dificulta identificar lo que es santo a lo que es impuro. Así que nosotros necesitamos creer y crecer en esa convicción misma de lo que es pecado. Nosotros conocemos teológicamente lo que es pecado. Por la definición no nos vamos a reprobar. Todos sabemos que pecar es errar al blanco. Esa es una definición
teológica de lo que es pecado. Sin embargo, cuando lo aplicamos a nuestra vida, sabemos conscientemente de que hemos venido errando al blanco continuamente. ¿Por qué? Porque no tenemos una definición tan práctica de lo que es pecado o no. Así que necesitamos crecer en eso. El apóstol Pablo nos está llamando a que correspondamos con ese estándar. Y para eso, mis hermanos, necesitamos crecer en la comprensión de lo que es pecado. Susana Wesley, la mamá de John, cuando su hijo le preguntó, mamá, ¿qué es pecado? Esto respondió, hijo, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento. Pecado es cualquier cosa que altere la sensibilidad de tu conciencia. Pecado es cualquier cosa que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, pecado es cualquier cosa que aumente la autoridad de la carne sobre el espíritu. Eso para ti se convierte en pecado independientemente de cuán bueno pueda parecer a tus ojos. Así que yo necesito, para crecer en estas áreas donde ponemos en ejercicio nuestra mente, considerar entonces algunas cosas puntuales. El apóstol Pablo las habla aquí en el texto. Ahora sí vamos a entrar al texto. Pablo dice que nosotros necesitamos considerar todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. En todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, en todo tiempo, pensad. Pensad en todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo honorable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. Piensa en eso todo el tiempo. Pablo nos está mandando, llamando a pensar en el carácter de Dios vía su palabra. Esto es lo que está libre de contaminación en esta esfera en la que nosotros nos movemos. Así que vamos a observar estos dos imperativos que ya mencionamos al inicio. Esto pensar y esto hacer. Pasemos a considerar el primero de nuestros imperativos. En esto pensar. Vamos a leer el versículo 8 de nuestro texto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este imperativo que Pablo utiliza en este texto no se refiere a meditar y nada más. La palabra original está sugiriendo una consideración práctica de aquellas cosas que nos está llamando a tener en mente. Es decir, pensar con detenimiento sobre ciertas cosas y no solo que meditemos en ella una vez al año. No que meditemos en ella una semana sí, otra semana no, sino siempre. Con esto lograremos que nuestros conceptos e ideas sean realmente piadosas. Considerando todas estas cosas que el apóstol Pablo señala aquí. El meditar del que el apóstol Pablo nos está hablando encierra una consideración con fines prácticos. Una manera de pensar que lleva a la acción. Por eso es que entendemos que este versículo 9 y el versículo 8 guardan una estrecha relación, porque aquello que estaremos meditando será aquello que estaremos practicando. No hay duda de que existe una cerca relación, una enfatizada relación entre una labor mental y una labor aplicativa. La dedicación de la mente a una cosa nos llevará a practicar esa cosa. Así que lo que Pablo nos está pidiendo no se logra con una meditación independiente de la acción. ¿Pero qué implica meditar? Bueno, meditar implica tomar la verdad, aplicando esa verdad, observando cómo luce esa verdad en mi vida. Eso implica meditar. Yo tengo que ver cómo yo he guardado lo que he estado meditando o cómo yo le he violado. Eso implica meditar. Todo esto tiene que ver con la meditación. Cuando no hacemos eso, mis hermanos, entonces nos encontraremos
amenazando la unión del cuerpo de Cristo como lo hizo Síntique y Evodia. Cuando no estemos considerando o poniendo en manifiesto el amor de Cristo, estaremos siendo una amenaza para la iglesia local. La mente, mis hermanos, debe estar enfocada y debe estar enfocada en estas cosas que el apóstol Pablo ha mencionado en el versículo 8. Quizás exista una forma de ilustrar de una manera más apropiada aquello que hemos dicho, y esta forma sea con el lente de una cámara. El lente de una cámara. Con un lente de una cámara fotográfica, usted tiene la capacidad de enfocar unas cosas y otras no. De hecho, no sé si usted ha notado que algunas fotografías se toman haciendo nula la participación de las personas que se encuentran en la parte de atrás. Porque aquella persona decidió enfocar un objeto o una cosa y simplemente borrar todos los demás. Lo mismo debemos hacer nosotros, pero esta vez en nuestras mentes. Debemos ser capaces de tener un enfoque acerca de las cosas que realmente son conforme a la verdad. Estamos viendo todo lo que sucede en el mundo, estamos viendo todo lo que está a nuestro alrededor, pero simplemente las hemos desenfocado a propósito con tal de que estas cosas no nos puedan contaminar. Así que es necesario emplear cierta destreza, cierta concentración. Por ejemplo, yo puedo utilizar mi mente para enfocar personas que puedo tener al fondo del auditorio y para hacerle saber a mis ojos que lo demás no me interesa. Puedo concentrarme para tal actividad. Lo mismo, mis hermanos, el apóstol Pablo nos está pidiendo que hagamos, que nos enfoquemos. Van a existir muchas otras cosas que vamos a mirar, sí, pero no nos podemos enfocar en aquellas porque nos van entonces a desenfocar de lo principal. Nosotros somos llamados, según este pasaje, a colocar nuestra mente en cosas específicas. Y son cosas que tienen que ver con el cultivo de ciertas virtudes en nuestras propias vidas. Nosotros debemos tener una meditación que va a influenciar nuestra vida, nuestro diario vivir. Al observar las cosas que encontramos en nuestro texto, nos damos cuenta, mis hermanos, que debemos ir más allá de lo que estamos apreciando. Estas cosas de las que el apóstol Pablo está mencionando o haciendo mención son cosas que tienen una repercusión en la eternidad. ¿Y qué cosas son objeto de nuestra meditación o de esos pensamientos especiales que nosotros con nuestra cámara, haciéndole zoom, los debemos enfocar? En sentido general, Pablo nos dice que debemos meditar en cualquier cosa que haya virtud, en cualquier cosa que sea digna de alabanza, algo que sea digno de elogio. Y esto ciertamente abarca muchas cosas. No podríamos precisar cuáles sí y cuáles no. Pero el apóstol Pablo nos presenta una lista. Y en esta lista nosotros vamos a enfocar nuestro lente, vamos a hacerle zoom a esa lista, con tal de que nosotros podamos detallar cuáles son los límites que tenemos para circunscribir nuestros pensamientos. Lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. Así que no pretendo dar un amplio detalle de cada uno de ellos, pero sí quiero mencionarlos y nombrar algún concepto importante con tal de que nos pueda servir y ayudar. En primer lugar, se nos llama a meditar en todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. El Señor nos llama a pensar en su verdad. La palabra de Dios es verdad. A eso te está llamando el Señor a meditar. Es un llamado a meditar en la palabra de Dios, la cual es la suprema verdad, la absoluta verdad. Y por ser la suprema y la absoluta verdad, ella se convierte en el filtro por el cual debemos evaluar todo aquello que se alega como verdadero.
Es la palabra de Dios la que nosotros debemos utilizar para discernir, mis hermanos, sobre aquellas cosas que se postulan como verdad. Hay diferentes áreas en las que nosotros debemos procurar con intencionalidad cumplir este mandato. Hay muchas áreas. Hay algunas áreas en las que nosotros necesitamos elevar la palabra de Dios como ese filtro. Y una de ellas tiene que ver, mis hermanos, con nuestros pensamientos, pero también con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Por ejemplo, cuando vivimos en temor, nosotros no estamos pensando en lo verdadero sobre su palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad y necesitamos meditar en ella, entonces no hay razón para que nosotros tengamos temor. ¿Por qué no hay razón para tener temor? Porque el Señor, por medio de su palabra, nos ha entregado múltiples promesas diciéndonos que no temamos porque Él está a nuestro lado. Pero cuando vienen pensamientos que nos sobrecogen en temor, nosotros simplemente estamos echando a un lado la palabra de Dios. Estamos separándonos de aquello que debemos estar pensando. ¿Por qué viene el temor? Porque simplemente el temor tuvo mayor impacto en nuestra mente y bajó a nuestro corazón, desplazando la palabra de Dios. Cuando usted mira el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 9, usted lee esa palabra que usted ha dedicado en múltiples cumpleaños. ¿Qué le dice? Ustedes se lo deben de saber. No temas porque yo estoy contigo, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. No es una cita para cumpleañeros, es una cita para nosotros, en todo tiempo. El Señor estará con nosotros y debemos esforzarnos por creer en esa verdad, por meditar en esa verdad. Así que debemos pensar en todo lo que es verdadero. ¿Qué es todo lo verdadero? Todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. Todo lo que está en la Escritura es verdad. Así cuando pensamos y sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros en tiempos de tribulación, no estamos pensando conforme a lo que es verdad. Cuando sentimos que Él no está a nuestro lado, nosotros necesitamos considerar lo que es verdadero. Isaías 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Eso es verdad. Medita en esa verdad. Medita en todo lo verdadero. Necesitamos aprender y ser intencionales en someter cada pensamiento y cada sentimiento y todas nuestras emociones a la luz de su verdad. Debemos pensar en aquellas cosas que son desprovistas de falsedad. Necesitamos, mis hermanos, pensar en su palabra. Las cosas sobre las que tenemos que hacer enfoque en nuestro lente son aquellas que están consideradas por Dios como verdad. Aquellas que son una expresión de su verdad. Así que no hay duda de que la palabra de Dios va a ser el objeto por excelencia para cumplir con todo este mandamiento que el apóstol Pablo nos está entregando. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo digno. Claro, cada una de estas cosas son virtudes o atributos que se pudieran atribuir directamente a Dios por medio de su palabra. Necesitamos elevar la palabra de Dios. El problema con nuestra generación es que nosotros le hemos dado cabida a otras cosas antes que a la voz de Dios. Hoy hay personas que saben más de lo que está pasando en la casa de los famosos que lo que ha sucedido en la historia a través de la redención. Hay personas que tienen más conocimiento de lo que está nuevo en Netflix que lo que ha hecho el Señor. Mis hermanos, quiero decirte algo. Si basura entra a tu mente, basura saldrá de ti. Hoy la televisión
ha permeado nuestros hogares, nuestra generación, influenciando a niños, jóvenes, aún adultos en prácticas pecaminosas. Han consumido basura y por ende han distorsionado el lente de su cámara para considerar la verdad de Dios. El apóstol Pablo nos llama a considerar todo lo verdadero. En segundo lugar, nos llama a meditar en todo lo que es honesto, todo lo digno. ¿No sabes en qué ocupar tu mente? Piensa en lo que es honorable, en aquellas cosas que merecen respeto, que merecen honra. Cosas que te inspiran a honrar, a respetar. Esas cosas tú las debes tener en mente, las debes considerar. Pablo nos llama a colocar nuestra atención en aquello que inspira sobre seriedad, aquello que es sobrio, aquello que produce respeto, pero no es lo que nuestra generación ha estado persiguiendo. Hoy lo que se buscan son cosas, mis hermanos, que alivien la comprensión de lo que es un compromiso. Por eso muchas personas no se quieren casar. Por eso muchas personas no se quieren emplear formalmente. Por eso muchas personas no quieren estudiar. Cuando le hablan de estudio, lo primero que viene a su mente son como 7 años. ¿Tú sabes qué esperas 7 años para yo después trabajar? Yo necesito es producir. Piensa en todo aquello que es honesto, que es digno. Todo aquello que es honorable. Todo aquello que implica seriedad. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos llama a meditar en todo lo que es justo. Todo lo justo. Esto es pensar en aquellas cosas que están de acuerdo con la regla de la justicia divina. Que mientras el mundo se ha llevado a pensar en aquellas cosas que son una tergiversión de la justicia de Dios, nosotros podamos enfocar nuestros lentes, nuestra cámara e ir más allá sobre lo que agrada verdaderamente a nuestro Creador. Es triste ver cómo muchas personas han estado considerando cosas triviales en comparación a otras y juzgan con severidad cuando no hay mucha trascendencia en esas cosas, pasando por alto lo que es de verdad justo delante de los ojos de Dios, lo que es justo delante de la voluntad de Dios, lo que está de acuerdo con Él y con su palabra. Así que el Señor está llamando a su pueblo nuevamente, a los cristianos que tienen batallas espirituales, a luchar por meditar con aquello que es verdadero, con aquello que es digno, con aquello que es justo. Pero también nos llama a meditar con aquello que es puro, aquello que es puro. La palabra puro aquí está refiriéndose a algo que está libre de contaminación. Libre de contaminación. Hermanos, no importa en qué ambiente pagano nosotros nos encontremos, nosotros debemos ser capaces de meditar en lo que es realmente puro ante los ojos de Dios. Es notable saber que hoy en medio de las redes sociales lo que pudiéramos estar consumiendo es pornografía. No hay un solo comercial donde no se hagan usos de esta, ¿cómo podemos?, influencia pornográfica para vender sus productos. El Señor nos llama a separarnos de todas estas cosas. Nos llama a luchar contra la impureza que nos rodea. Nos llama a batallar con toda esta serie de cosas que no son puras. Joven, si tu mente no está pensando en todo lo puro, cumplir con lo que el apóstol Pablo está pidiendo, entonces va a ser imposible porque ya estás acostumbrado a otras cosas. En quinto lugar, debemos meditar en todo lo que es amable. Y esa palabra amable no es
está empleada en el castellano de gentileza, sino en todo lo que es digno de ser amado. Digno de ser amado. Es algo calculado a ganar amor. Nosotros, al ver la sabiduría de Dios, debe ser algo en lo que nos inclinemos en nuestro corazón y pensamiento hasta amarlo. Ver cómo Dios ha podido entretejer la historia de nuestras vidas nos debe llevar a apreciarlo cada día más, a amarlo cada día más. Es a eso que el apóstol Pablo nos está llamando, amar al Señor. En sexto lugar, nos llama a meditar en todo lo que es de buen nombre, todo lo honorable. El asunto en nuestros días es que muchas personas solo suelen preguntarse qué tiene aquello de malo. ¿Qué tiene de malo? No, hermano, no solo debemos preguntar qué tiene de malo, sino también debemos ser capaces de responder a la pregunta, ¿qué tiene de bueno? Y una de las cosas con las que ustedes pudieran corregir a sus hijos cuando están a punto de hacer algo desagradable a los ojos de Dios, que ellos no lo disciernen así, es cuando usted le dice que no, ellos le dicen, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Entonces, lo que tú deberías estarle diciendo a ese joven que te está diciendo qué tiene de malo, es preguntarle, dime qué tiene de bueno. Dame una razón suficiente para yo acceder a darte un permiso ante aquello que me estás pidiendo, respondiendo a la pregunta, ¿qué tiene de bueno? ¿Este buen nombre es honorable? Y abarcando todo lo anterior y algunas cosas más, el apóstol Pablo termina diciendo, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, si algo es digno de elogio, en esto pensad, en esto meditad. Si algo tiene virtud, si algo es digno de alabanza, si algo es digno de elogio, entonces piensa en estas cosas. Y de esa manera los límites de nuestro pensamiento pudiéramos pensar que han sido trazados. Pero alguien diría, entonces vamos a tener que salir del mundo. Vamos a tener que abrazar el ascetismo e irnos hacia otros lugares, apartarnos en un monasterio y vivir especie de una burbuja. No, no tenemos que hacer eso. Tampoco está diciendo el apóstol Pablo que no pensemos en nada más, solo en la palabra de Dios. A lo que nos llama la palabra de Dios es a otra cosa. El Señor quiere que en una generación maligna y perversa como la que nos ha tocado vivir, nosotros sus hijos seamos luminares en medio de un mundo que está en tinieblas. Que lo hagamos comenzando, controlando nuestros pensamientos y obedeciendo los límites que han sido trazados por el Señor para el uso de nuestra mente. Y solo de esa forma entonces lograremos ser sal y luz en este mundo. Este mandamiento, mis hermanos, tampoco quiere decir que siempre debemos retener o mantener un pasaje bíblico en nuestra mente, como si fuéramos una Biblia ambulante. Mientras caminamos, vamos recitando y vamos diciendo, no es eso lo que el pasaje está tratando de decir, sino que nosotros tengamos en cuenta que debemos emplear un tiempo para la meditación en las palabras del Señor, porque esto es conveniente para nuestras almas. Es conveniente para tu alma. Es una forma de batallar, es una forma de mantenerte triunfante en medio de la lucha espiritual que libras en tu mente. Lutero decía de esta forma, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellos hagan nido sobre ella. No podemos evitar ciertamente que vengan malos pensamientos. No lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar cuando tenemos en cuenta estas virtudes que el apóstol Pablo nos está llamando a meditar, a que esos pensamientos se enquisten y entonces no los podamos luego desechar. Qué difícil es leer esta porción, mis hermanos, de la palabra de Dios y no tener nuestras conciencias acusándonos. Porque ciertamente allí nos vemos cada uno de nosotros retratados. Cuando tenemos rabia,
no es en lo verdadero que estamos pensando. No es en lo justo que estamos pensando. Cuando nos han sacado la piedra, como acostumbran o acostumbramos a decir, no es en lo que es de buen nombre que estamos pensando. El Señor nos ayude, porque sin duda alguna, separados de la gracia de Dios, esto no lo podemos hacer. El apóstol Pablo en el versículo 9 menciona otro imperativo y dice, esto haced. Vamos a leer el verso 9. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El imperativo anterior era pensar, meditar. Pero ahora el apóstol Pablo usa otro imperativo y este imperativo es practicar o hacer. ¿Qué era lo que tenían que poner en práctica estos hermanos de la iglesia de Filipo? Bueno, las enseñanzas, todo lo que Pablo les había enseñado, pero también todo lo que habían podido observar en la vida de Pablo. Todo lo que el apóstol Pablo había practicado. Todo aquello que habían oído, todo aquello que habían recibido, ahora ustedes lo deben practicar. Todas las cosas que el apóstol Pablo les había dejado. De donde nosotros vemos las importancias de que los hombres no solo vean un mensaje, sino también puedan rastrearlo a través de nuestra práctica. No solo escuchen el mensaje, sino que lo vean. Y esto habla mucho a los hombres, padres que están en este lugar, esposos que están aquí. No queremos que nuestros hijos, que nuestras esposas solo escuchen un mensaje. Necesitamos como líderes ser capaces de modelar ese mensaje. Necesitamos ser capaces de decir lo mismo que el apóstol Pablo les ha dicho a estos hermanos de Filipo en estos versículos, cuando le dice en el versículo 9, esto que habéis aprendido de mí, que habéis recibido, que oísteis y que visteis en mí, háganlo, háganlo. Que no se diga de nosotros como Cristo dijo de los fariseos, que digo lo que ellos dicen, eso hagan, pero lo que hacen, no lo hagan. Que seamos coherentes con lo que estamos anunciando. Que seamos realmente coherentes, consistentes con aquello que estamos pidiendo, porque ya lo hemos modelado. Así que Pablo puede decir, no solo aprendan lo que les digo, sino también vean lo que yo hago. Así que tenemos un compromiso en el que debemos estar dispuestos, no solo los pastores, a modelar la piedad, sino todos aquellos que han sido llamados por Dios como creyentes, como sus hijos, a caminar y obedecer los mandatos del Señor. Pablo le ordenó a practicar aquellas cosas que él había enseñado. Y esto es un llamado reiterativo que encontramos en esta carta. Hemos dicho varias veces ya que el apóstol Pablo ha sido capaz de decir, sé imitadores de mí. Él ha sido responsable con eso. Él ha sido responsable diciendo, imítenme, imítenme a mí. Hermanos, nuestro desenfoque tendrá consecuencias. Y el apóstol Pablo lo pasa a nombrar aquí. Él dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo el Dios de paz estará con vosotros? Cuando nos encontremos enfocados, meditando y practicando todas estas virtudes que corresponden al carácter de Dios. Mientras no nos encontremos en esta actividad, entonces no podremos tener asegurada esta promesa de la paz de Dios. Pablo les había hablado varias veces ya de la paz de Dios. Allí mismo en el capítulo 4, pero en el versículo 7, dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Varias veces Pablo ha hablado de esa paz que Dios ha prometido a sus hijos. Y aquí él les dice, hijos míos, si ustedes meditan en esto, si sus pensamientos están enfocados en esto, tendrán una práctica piadosa de acuerdo a lo que piensan. Y entonces el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz estará con ustedes. La Biblia dice en Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti,
todos los que concentran en ti sus pensamientos, todos estos que concentran los pensamientos en Dios, serán guardados en completa y perfecta paz. Ahora, algo interesante de esta palabra que se menciona aquí en Isaías, capítulo 26, es que en el hebreo la palabra original que describe como paz es la palabra shalom. Shalom. Y literalmente lo que se dice en este texto se repite por 2 ocasiones diciendo, tú guardarás en shalom, shalom. Es decir, en paz y paz. Y esta era una forma de enfatizar una paz que es completa. Una paz completa, mi hermano. Es una paz que es más profunda que la simple ausencia de conflictos o problemas. Es una paz que implica un estado de bienestar completo y pleno, primeramente con Dios y luego en todas las demás esferas. Si podemos meditar en las verdades y las virtudes que hemos estado enlistando, entonces el Señor guardará en completa paz nuestras vidas. Nos guardará en completa paz cuando vengan nuestros problemas, cuando vengan las angustias, cuando venga la enfermedad, cuando vengan los tropiezos en la vida matrimonial, cuando vengan estos conflictos, entonces nosotros podremos mantenernos en paz porque hemos sido guardados no por una paz que nos exonera de problemas, sino una paz que ya venció nuestro principal problema y era la relación que el hombre no tenía con Dios. Es de esa paz que ahora el hombre ha podido ser guardado. Eso, hermano y amigo, es una de las cosas más emocionantes que tiene el Evangelio. Es emocionante y es hermoso, porque la gloria del Evangelio es que el Evangelio se preocupa más por ti y por mí que por las circunstancias en las que yo me encuentro. El Evangelio se preocupa más por ti y por mí que por nuestras circunstancias. Nosotros podemos rogar al Señor diciendo, Señor, quítamela, cámbialas. Pero el Señor dice, no, todavía no, yo las voy a dejar porque yo no quiero cambiar las circunstancias, yo quiero cambiarte a ti. Y el método que he ideado para esto son esas circunstancias dolorosas que tú no las estás enfrentando con paz. Esa es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio es que yo puedo estar al borde de la locura, sin embargo, podemos ser ayudados y sostenidos por Dios. La gloria del Evangelio es que aun cuando yo me encuentro en esa hora cero, en esa etapa final de desespero, yo puedo clamar al Señor y ser socorrido por Él, porque Él guardará mi mente y mi corazón en Cristo. Dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestras vidas. La paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, esa paz de la que yo le estoy hablando, mis hermanos, no hay manera de explicarla. No hay manera de cómo ponerla tan sencilla a sus ojos, a sus corazones. Es una paz que usted puede experimentar y que va a experimentar únicamente cuando ha rendido su vida a Cristo. Cuando ha confiado su vida a Cristo. Porque es una paz que proviene de Él. Por medio de su Espíritu Santo, Él lo hace, Él lo efectúa, y no porque sus problemas después de una oración se hayan quitado, sino porque ahora puede tener una actitud en medio de los problemas que está enfrentando. Es una paz que el hombre natural no puede encontrar. Es una paz increíble, pero es cierta. Esa paz solo Cristo la da. Hermanos, la pérdida de paz mental o emocional está ligada a lo que se está creyendo, en lo que se está confiando.
Así como es peligroso no creer en Dios, también lo es creer en Él, pero creer de una manera equivocada. Una mala doctrina te puede llevar a pensar que Dios no está presente. Te puede llevar a pensar que Dios tiene favoritos, o que Dios tarda en responder, o que te ha dejado solo en tus luchas. Hay muchas personas que acostumbran a buscar a otros creyentes para que oren por él delante de Dios, porque piensan que ese otro creyente está más cerca del favor de Dios. Como que él no tiene problemas. A él no lo tocan los problemas. Todos nosotros, mis hermanos, los mortales, desde el pastor para allá, necesitamos experimentar la paz que solo Cristo nos puede otorgar. Porque todos estamos navegando en un mar embravecido, con tribulaciones, pero Cristo es el capitán. Hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos. Dios puede ver y puede oír, puede visualizar, puede entender tus más profundos y oscuros pensamientos. Y esto tiene dos cosas que informarte o que decirte. Te puede llevar a temer o te puede llevar a gozarte en Él. Te puede llevar a temer porque delante de Dios nuestros pensamientos no están ocultos. Él lo sabe. Él sabe cuando tú dices, bueno, yo voy a confiar en Dios y voy a orar, pero si no sale, cógete por aquí. Él lo sabe. Tú puedes engañar a otros, pero no al Señor. Él conoce nuestros pensamientos. Nada está oculto a sus ojos. A Él, en el día final, le vamos a rendir cuenta de lo que hemos pensado. Por eso, mis hermanos, la mejor forma de nosotros saber cómo yo soy, no es muchas veces preguntándole a otro, ¿tú qué piensas de mí? La mejor forma de saber es revisando mis pensamientos. Mis pensamientos son el retrato perfecto de quién yo soy delante de Dios. El pensar santamente va a ser esencial para vivir santamente. Las cosas con las que alimentamos nuestra mente tienen que ser observadas tan cuidadosamente como aquellas con las que alimentamos nuestro cuerpo. Nuestros pensamientos van a expresar, mis hermanos, lo que nosotros creemos. Nuestros pensamientos van a indicar el estado emocional de nuestra alma. Amigo que estás en este lugar, yo te invito a meditar. Te invito a considerar a Cristo. Te invito a considerarlo a Él, porque entonces solo de esa manera tú podrás encontrar y disfrutar de esa verdadera paz. Rinde tu vida al Señor. Ven delante del Señor. Coloca en Él tu corazón. Y entonces podrás experimentar esa paz que te va a guardar aun cuando enfrentes los problemas que puedas estar enfrentando hoy.